semana importante a nivel político, a nivel de decisiones parlamentarias, porque se ha promulgado una norma con la cual definitivamente ninguna persona va a poder ser procesada, condenada ni sancionada por haber cometido delitos de lesa humanidad antes del 1 de julio de 2002 bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Vamos a hablar sobre este interesante tema con el exministro del Interior, José Elliche. Bienvenido, señor Elliche. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Sí. A ver, en política dicen que no hay coincidencias. Sin embargo, esta promulgación se da en el panorama luego de que se haya anunciado que, por ejemplo, el expresidente Alberto Fujimori puede ser el próximo candidato a la presidencia del Perú. ¿Usted considera que quizás esto termina afectando casos tan relevantes, no solamente como el de Alberto Fujimori, sino también como el del expresidente Ollanta o la del ex ministro del Interior, Daniel Urresti? Todos aquellos casos, digamos, que se refieren a delitos cometidos antes de la fecha van a ser afectados, ¿no? Pero el problema con esta ley va más allá del texto normativo mismo que contiene, ¿no? Es decir, en efecto, eso es lo que dispone la ley, pero hay mucho más, ¿no? Es un tema, en principio, moral, y es un tema de cómo queremos que sea nuestra relación con el derecho internacional y en especial con el derecho internacional de los derechos humanos. En el derecho internacional de los derechos humanos hay una normativa que ya tiene bastantes años y además una jurisprudencia que se ha venido desarrollando y en la cual el Perú ha intervenido en muchas oportunidades, en diversas posiciones. Es decir, una cantidad de países importante ha intervenido en la formación de este derecho internacional de los derechos humanos, que tiene que ver justamente con la protección de aquello que debería ser más valioso para cada uno de nosotros y para la humanidad en general, que son aquel conjunto de derechos que protegen la vida, que protegen la integridad física, la dignidad de las personas, la libertad, etcétera, ¿no? Y que lamentablemente en diversos momentos también de la historia universal, de la historia de nuestra región y de la historia de nuestro país, han sido violados de manera, digamos, me permito decir, escandalosa, ¿no? Y dramática. ¿Es una ley que permite la impunidad? Claro, ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra posición como peruanos? ¿Cuál queremos que sea nuestra posición como peruanos y peruanas frente al derecho internacional de los derechos humanos? Que tiene toda una estructura, ¿no? Una estructura, digamos, institucional importante y normativa, que también es parte del ámbito institucional. Ese es el problema central. Pero por otro lado, ¿y por qué hablo sobre esto? Porque hay pues un problema técnico o una controversia técnica en el ámbito del derecho con relación a cómo se aplica o cómo se debe aplicar la Convención Internacional, ¿no?, contra los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ese es un problema. Esta convención entró en vigencia en 1968 y el Perú, en efecto, se adhiere a ella después, ¿no?, 2002. ¿Y qué ocurre con esta adhesión? Que el Perú adhiere a la convención con una reserva. O sea, es decir, no dice, ya yo firmo la convención y que tenga vigencia plena en el país en su integridad. Considerando que el artículo 1 de la convención establece, ¿no?, que se aplica a todos los delitos de lesa humanidad, cualquiera sea el momento en que hayan ocurrido, ¿no? Y establece la imprescriptibilidad de estos delitos. Y a propósito, si me permites terminar para redondear la idea, porque esto es muy importante, ¿no? Establece la imprescriptibilidad, ¿ya? Pero esa reserva se refiere a la aplicación del artículo 103 de la Constitución peruana, que establece el principio de irretroactividad de las leyes. Las leyes en general rigen desde el inicio de su vigencia para el futuro, salvo una excepción en materia penal, ¿no?, cuando favorece al reo, que es lo que conocemos como irretroactividad benigna. Eso es, ¿no? O sea, se firmó con reserva.
Y ese es todo un problema. Hay todo un debate en la doctrina, no nos alcanzaría ni una hora de programa para explicarlo, porque hay un debate intenso en la doctrina penal sobre esto, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Bueno, sí, me pregunta. Sí, le citaba al tema de la Convención sobre la imprescriptibilidad, que ha sido un punto que ha tomado en cuenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir, por ejemplo, en el caso de Alberto Fujimori, de la liberación de Alberto Fujimori, que se tome en cuenta esta convención. Sin embargo, ya respondieron los representantes del Estado peruano señalando que el Perú es autónomo en sus decisiones y que escuchan las sugerencias, pero que no están obligados a acatarlas. ¿Cómo nos deja este tipo de decisiones a nivel internacional? Moralmente muy mal, y frente al derecho internacional de los derechos humanos, pésimo. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, reitero, el problema continúa, porque en la Convención Americana de los Derechos Humanos, exactamente artículo 9, si no me equivoco, se recoge el principio de irretroactividad, ¿no es cierto? O sea, que las leyes rigen para el futuro, las disposiciones rigen para el futuro. A eso hay que añadir otro elemento más, ¿no? Justamente con relación al debate con el sistema interamericano, ¿no? Con relación a la incidencia que tiene el sistema interamericano en nuestra legislación. En la Constitución del 79, los tratados de derechos humanos tenían rango constitucional. Con la Constitución actual, desde la vigencia de la Constitución actual, ya no, son parte del derecho nacional. Y en un artículo de la Constitución, exactamente el que se refiere a la habilitación para presentar acciones de inconstitucionalidad, se dice que la acción de inconstitucionalidad se puede presentar contra las leyes y las normas con rango de ley, no con rango constitucional. Y ahí están los tratados. Entonces, se le bajó, digamos, ¿no?, en la escala de degradación normativa del ordenamiento jurídico nacional. Entonces, se le puso un escalón más abajo. Por eso es un tema moral. Es un tema... Ahora, señor Eliche, ¿no? ¿Cómo nos ubicamos frente al derecho internacional de los derechos humanos? Yo creo que nos hemos más bien desubicado. Claro, estamos casi al nivel de países como Venezuela. Ahora, señor Eliche, ¿cree usted que el Poder Ejecutivo se lava las manos? Porque si bien es cierto, ellos no ratifican la norma, regresa al Congreso, pero el Congreso la aprueba por insistencia. Esto a sabiendas de que el Congreso, este último Congreso, ha aprobado varias leyes por insistencia y ante la inacción también del propio Poder Ejecutivo. ¿Cree usted que ahí el Ejecutivo se ha puesto de costadito para quizá lavarse las manos de este tema? Bueno, es una facultad pues del Poder Ejecutivo, en este caso de la Presidenta de la República, promulgar o no una ley. Como ustedes saben, el proceso de revisión de las leyes que apruebe el Congreso dentro del gobierno es un proceso corto relativamente, no está arreglado y no tiene por qué estarlo, es la costumbre, son 15 días, ¿no?, para promulgar o observar la ley o no hacer nada para que el Congreso la promulgue. Pudieron hacer eso, por ejemplo, pero, digamos, la promulgación indica, ¿no?, el acuerdo del gobierno con el Congreso sobre la necesidad la necesidad de que esta ley entre en vigencia, ¿no? Así que es un acuerdo. O sea, cuando el presidente de la República, en este caso la presidenta, promulga una ley, es la expresión de un acuerdo con lo que el Congreso ha aprobado. Eso es, porque, como les digo, podría observarla o podría no hacer nada, dejar que pasen los 15 días, y eso habilita también al Congreso para promulgarla inmediatamente, sin insistencia. O sea que sí, hay un acuerdo entre ambos, lo han analizado como se hace más o menos en un plazo de 8 días, que, como digo, no está arreglado, sin embargo es la costumbre, dentro del Poder Ejecutivo, especialmente el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia seguramente, y han dicho, bueno, sí, conviene que entre en vigencia esta ley, y la firmamos, y ya está. Sí, o sea, y además, bueno, en el caso del Congreso no solamente se trata de esta ley, sino de muchas otras que ha aprobado. Recientemente se aprobó una pues que modificó la ley sobre el crimen organizado, que realmente no es el momento. La legislación penal en esta materia pues hay que mejorarla, y también la legislación procesal, ¿no?, en cuanto a la intervención de los fiscales, de los jueces en los procesos, pero no era el momento para, creo yo, aprobar una ley de esta naturaleza que de alguna manera debilita
¿no?, el sistema de administración de justicia en cuanto a la lucha contra el crimen organizado. Y precisamente cada vez que se aprueban normas tan polémicas y cuestionadas como estas, la impresión que lleva la ciudadanía es que hay probablemente un acuerdo entre el Ejecutivo y Legislativo para sacar adelante normas que generan mucho ruido en la opinión pública. Señor José Eliche, muchas gracias por estar en la rotativa del aire. Gracias a ustedes. Gracias. 7:18 de la mañana, amigos. Es momento de ir a una pausa, pero regresamos con más aquí en la rotativa del aire por RPP, la voz de todo el Perú.